Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso domingo 5 de diciembre. Vamos a dar inicio a la predicación y vamos a leer allí en Lucas 12, 22, 23. Gloria al Señor. Lucas 12, 22, 23. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Lucas 12, 22, 23. Cristo vive. Gloria a Dios. Gloria al Santo de Israel. Y dice así, ¿verdad? Como subtema aquí, el afán y la ansiedad, como subtítulo. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Oremos. Padre nuestro, bendito sea tu santo nombre, te adoramos, te dedicamos y te damos gracias, mi Señor y mi Dios, por estar aquí reunido con la familia, mi Dios, dándote honra, gloria, alabanza. A través de este mensaje tú nos instruyes, nos das vida, nos enseñas, tienes grandes cosas para nosotros. Permite que discernamos, Señor mi Dios, y entendamos, comprendamos todo cuanto se hable aquí en esta tarde. Bendice a tu pueblo de alguna manera que nos está viendo, a esas personas, Dios mío, que de alguna manera llega este mensaje a otras partes también. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Santo de Israel. Aleluya. Entonces, el tema se llama el afán y la ansiedad. Pero antes de pasar a lo que es este tema, yo quisiera, ¿verdad?, darles gracias a toda la iglesia por ese apoyo que nos han brindado, que nos han dado, ¿verdad? Nosotros optamos por guardar la cuarentena debido a que, ¿verdad?, el niño más pequeño aquí en la familia pues contrajo el virus. Entonces era necesario, ¿verdad?, hacer esto como, ahora sí, por orden de la autoridad, por orden del concilio, que tenemos que poner atención a este tipo de situaciones, de cosas, ¿verdad?, para que la iglesia también, alguno de los hermanos, no vaya a sufrir también algún percance, o sea, que se contraiga también de alguna manera esta enfermedad. Entonces, gracias por su apoyo, les digo, porque de alguna manera nosotros tomamos en cuenta esta situación, ¿verdad?, de todo lo que estamos viendo. Hemos tomado en cuenta pues el guardarnos, porque les digo, ¿verdad?, nosotros no queremos ser la causa de que alguien se enferme ahí, sino de que guardar esos 14 días, ¿verdad?, o un poquito más, para que de alguna manera nosotros no tengamos ninguna responsabilidad pues, con la iglesia. ¿Verdad? Les dimos el testimonio del hermano Juan, su sobrino, el pastor, no sé, día también que acaban de anunciar, ¿verdad?, por televisión, un pastor famoso, ¿verdad?, que tiene una cadena de televisión también, en la cual pues ellos murieron también por esta enfermedad. Entonces el sobrino del hermano Juan ya lo había desconectado, supuestamente estaba bien, y de alguna otra manera pues pasó lo que no tenía que pasar, pues murió él. Entonces les agradecemos, ¿verdad?, y con esto esperamos que ahora que nosotros nos reunimos estén todos ahí, nadie falte. Nosotros queremos, ¿verdad?, que sean responsables para con la iglesia, el ministerio que les ha dado el Señor. De alguna manera lo es en apoyo, ¿verdad?, hacia nosotros. Somos una familia un poquito grande y de alguna manera pues no podíamos estar ahí, pero todo es por respeto a cada uno de ustedes. Aleluya. Entonces gracias, ¿verdad?, por todo esto, y vamos a pasar a lo que es la predicación en sí. El libro se llama, el título, el afán y la ansiedad. Este verso, ¿verdad?, Lucas 12, 22, 23, nosotros hemos oído predicaciones también con respecto a este subtema que viene ahí, el afán y la ansiedad, pero nosotros vamos a tomar en cuenta lo que es el afán, afanéis, o sea, lo que es esta palabra en sí, lo que nos quiere decir aquí el Señor Jesús, ¿sí? Porque muchas veces hablamos, se predica, ¿verdad? Nosotros tenemos que despojarnos pues de todo aquello que nos atrae, que de alguna manera tendemos a ir hacia ese tipo de cosas, ¿verdad?, que de alguna manera no le agradan al Señor, y nos afanamos de alguna manera. Pero en este caso esa palabra, ¿verdad?, afanarse, afán, afanarse, es algo que va un poquito más allá y que tenemos que escudriñar bien, tenemos que tener
entendido lo que significa esta situación, esta cuestión. Entonces, nosotros hemos visto también que el afán es un concepto que puede utilizarse también de distintas maneras. Podría proceder, nos dice así también, ¿verdad? Según lo que nosotros investigamos, de la palabra afanar. O sea, afán procede de la palabra afanar. Son cosas un poquito distintas y lo vamos a ver el por qué. Y o sea, nosotros hemos visto, ¿verdad? Y deducíamos, razonábamos el asunto también. El afán es realizar algo en la medida de mis fuerzas, ¿sí? De esa posibilidad física que yo tengo, esa capacidad y según también mi intelecto, ¿sí? O sea, en la medida de mis fuerzas, mi capacidad y de mi intelecto. Ese es el afán, ¿verdad? Lo que yo pueda realizar, o sea, algo. Y afanar, o sea, afanarse es otra cosa un poquito más diferente, ¿sí? Cuando vamos más allá, fíjense, es realizar algo que va más allá de mis fuerzas, mi capacidad, ¿verdad? O sea, de mi capacidad, de mi intelecto, esforzarme físicamente y mentalmente, ¿sí? O sea, un poquito diferente. Y ahorita vamos a seguir viéndolo para que se den cuenta, ¿verdad? El porqué de esta pequeña diferencia. Yo creo que es muy importante el porqué también el diccionario, ¿verdad? Dice que procede de la palabra afanar, pues el afán, porque así nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? El afán y la ansiedad son dos cosas, ¿verdad? Un poquito también lo que es la ansiedad y el afán, un poquito diferentes, pero que van de la mano también, y vamos a ver esta palabra también, lo que es la ansiedad. Entonces, fíjense que este verbo afanar hace alusión, o sea, ya afanar, alusión a consagrarse uno, ya sea al trabajo o realizar cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Con esfuerzo, ¿sí? A veces también con esfuerzo desmedido, incluso, ¿verdad? Cuando una persona roba también, dice que también se afanan las personas, ¿sí? Y lo dice también el diccionario, y vamos a ver, le digo, por qué lo dice también. Nosotros lo hemos tratado, ¿verdad?, de escudriñar un poquito más allá para que quede bien comprendido y entendido estas dos palabritas que nos quieren decir mucho a nosotros en la iglesia. Entonces, se dice que el afán, fíjese, por lo tanto, es una labor ardua que procede, ¿verdad?, que produce también cansancio por un anhelo o una aspiración, ¿sí? Cuando anhelamos o aspiramos a algo, ¿verdad? Es una labor, pues, también, ¿verdad?, en la cual uno se esfuerza, una labor ardua, dice también aquí, ¿verdad? Entonces produce cansancio. Miren, vamos a dar aquí un ejemplo, ¿verdad?, con respecto a esta situación que estamos hablando, ¿verdad?, sobre el afán, pues, por esa manera, ¿verdad?, de viéndolo desde el punto de vista de aspecto, pues, o una aspiración también. Fíjense, aquí esta frase: te pido que disculpes, lo hice sin afán de molestarte, ¿sí? Te pido que disculpes, lo hice sin afán de molestarte. Esto a veces nosotros se lo decimos también incluso a personas, les estamos diciendo cuando ellos van a realizar alguna actividad o algún proyecto, hazlo así, hazlo de esta manera, te falta esto, te falta aquello, pero no dejar, ¿verdad?, que la persona dé sus propias conclusiones, qué es lo que está pensando de esa situación que ella está haciendo, sino que nosotros nos adelantamos cómo, cuándo, cómo debe de hacer las cosas, cuándo no debe de ser así. Entonces nosotros de alguna manera, ¿verdad?, le molestamos y, ¿verdad?, hacemos que de alguna manera nosotros nos afanemos, pues, y ella caiga tal vez, ¿verdad?, en ansiedad por que le estamos haciendo ver ciertas situaciones que a lo mejor no son, pero que de alguna manera la estamos haciendo que se preocupe también que no están saliendo bien las cosas, ¿verdad?, con respecto a lo que está haciendo esta persona, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos dando también nuestra opinión con respecto a lo que otra persona van a hacer también, que les corresponde a ellos principalmente, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo también, ¿verdad?, con respecto a los investigadores, ¿verdad?, en un asesinato, ¿sí? Dice, los investigadores creen que el asesino actuó con afán de venganza. Fíjense cómo dice la frase. Los investigadores creen que el asesino actuó con afán de venganza. Es también, ¿verdad?, cuando
a una persona se le ha hecho algún agravio, esta persona no soportó un agravio, ya sea verbal o sea físico, no soportó y de alguna manera tiende a vengarse, ¿verdad? Sus pensamientos van más allá, piensa y piensa que de alguna manera, ¿verdad? Se afana por hacer un plan y llevarlo a cabo, ¿verdad? Todas sus maquinaciones, se afana, ¿verdad? De tal manera que él va a poner, ¿verdad? Todos los medios, así falle la primera vez, la segunda y la tercera vez, hasta que se dé el asunto con esta persona, hasta que lo asesinó, ¿verdad? Concluyó lo que tenía que hacer, queda en paz, queda tranquila. Por eso dicen, ¿verdad? Que actuó tal vez con afán de venganza, por la forma como lo hizo, ¿verdad? Con saña, no sabemos, pero varios intentos y hasta que logró hacerlo. O sea, se afanó, ¿verdad? De alguna manera, trabajó todo, maquinó todo para poder llegar hasta ese punto. Y también tenemos otro ejemplo más, ¿verdad? Que dice, trabajé con afán durante 15 años para comprar esta casa. Pues cuántos de nosotros también, ¿verdad? En algunas cosas, principalmente en esto, ¿verdad? De la casa, nosotros, pues sí, trabajamos fuerte, duro, con el fin de donde nosotros tener, pues, ¿verdad? Un lugar donde vivir, donde meter a nuestros hijos, donde esté nuestra familia, donde esté en paz, según, ¿verdad? Nosotros más tranquila. Nos afanamos, ¿verdad? De tal manera que estamos trabajando a veces durante el día, agarramos el famoso overtime que se dice aquí, a veces hasta más también, ¿verdad? Yo conozco a personas que dicen que hasta 3 turnos trabajaban, ¿verdad? Quién sabe cómo le hacían, pero según ellos así lo hacían, ¿verdad? Hasta que de alguna manera vieron realizados pues sus sueños. En este caso, ¿verdad? Se trabajó duro para poder comprar esta casa, pero a veces, ¿verdad? Nos afanamos tanto pues que se sacrifica incluso pues parte del hogar, parte de la familia, de nuestro tiempo, de muchas cosas, ¿verdad? Buenas que podíamos hacer con la familia. Entonces, ahí, ¿verdad? Que nosotros nos afanamos, pero también, ¿verdad? Tenemos que anteponer muchas cosas para poder lograr algo. Entonces, fíjense, nosotros vemos, ¿verdad? Que se persigue hasta que se logra, ¿sí? Se persigue, pues, un objetivo hasta que se logra. Entonces, afanarse puede perseguir un objetivo, ¿sí? Pero fíjese, nosotros veíamos que un objetivo bueno o un objetivo malo también, ¿verdad? Entonces, poníamos también 2 ejemplos, ¿sí? Porque afanarse se alcanza un objetivo bueno o un objetivo malo. Digamos, nos daban también un ejemplo de un discapacitado, ¿verdad? Que un discapacitado, ya sea de su mano, de su pie, principalmente, ¿verdad? Que son cosas que de alguna manera nos impiden que realicemos un trabajo efectivo. Pero la persona, digamos, cuando le falta un pie o incluso sus 2 pies, vemos, ¿verdad? Que la persona se esfuerza tremendamente, se afana por lograr lo que quiere también. Hay personas, ¿verdad? Discapacitadas que estudian, llegan hasta la universidad, doctorados y todo eso, y de alguna manera nos enseñan, ¿verdad? Los que estamos completitos, que se puede lograr, como a través del afán también, o sea, persiguen un objetivo bueno y lo logran, ¿verdad? Por una discapacidad física que se tiene también. Entonces, ¿verdad? El afán a veces no es malo en sí, pero cuando va más allá también, incluso para esas personas, puede ser perjudicial. O sea, todo tiene que ser también, de alguna manera, con medida. Este es, ¿verdad? Con un fin bueno. Y también tenemos, ¿verdad? El afán como un fin, o sea, cuando se persigue un fin, pero malo también. Entonces, nos daban también ese ejemplo, ¿verdad? De un político, que un político se afana bastante, ¿verdad? En sus campañas, por llegar a estar enfrente de, no sé, una presidencia, ¿verdad? Ser gobernador, hasta ser presidente, se esfuerza en sus campañas, anda para allá, para acá, hace buenos mensajes para el pueblo, pues, promete muchas cosas, ¿verdad? Pero el fin de ese político es otro principalmente, es, ¿verdad? Dejar a la sociedad por un lado, no le importa en sí la sociedad, sino únicamente lo que quiere ese político es enriquecerse, se afana, ¿verdad? Sí lo logra, hace muchas cosas, pero su objetivo es un objetivo malo, es otro. Lo digo, ¿verdad? Porque muchos lamentablemente han dado ese ejemplo y lo sabemos, lo vemos
incluso han salido por las noticias, y todo esto llevó pues a una situación, ¿verdad?, de corrupción tremendo, que este político se enriqueció únicamente, y lo que vemos, ya les había dicho, que grandes cuentas bancarias en otros países, fuera, allá en el extranjero, fuera de su país, en vez de haber invertido en trabajos, en muchas situaciones, ayudado incluso, ¿verdad?, a los pobres de alguna manera, no lo hizo, ¿verdad? Se enriqueció únicamente, y todo lo quiere, ¿verdad? Primero yo, luego yo, y al último yo. Así dice. Entonces, fíjense que ese es el afán, ¿verdad? Y se deriva entonces de una aspiración, y es un deseo muy profundo de lograr algo, ¿sí? O sea, un deseo muy profundo, ¿verdad?, que traemos dentro de nuestro ser por lograr algo, y que lo hacemos realidad. A veces cueste, ¿verdad?, lo que nos cueste, pero tenemos que valorar las cosas, tenemos que mediar el asunto. También, fíjense, tenemos por otro lado, ¿verdad?, en tu afán al perseguir un objetivo bueno, muchas veces también lo echas a perder. Cuando es un objetivo bueno, lo echas a perder. Tenemos también ese ejemplo que se nos da, ¿verdad?, cuando obras de buena voluntad, queriendo orientar a los hijos también en su escuela secular, principalmente cuando ya están en su carrera, ¿verdad?, que es una carrera para siempre, ¿verdad?, en la cual van a desenvolverse, ¿verdad?, la van a realizar durante toda su vida. Ahí les va a dar para comer, para vivir, ¿verdad?, para mantener a sus familias. Les tratamos de orientar, mira, ¿verdad?, hace esto, ¿verdad?, lo otro, esta carrera te conviene, por esto, por aquello, ¿verdad? Consejos, pues, sobre lo que a ti a veces te gusta, ¿verdad?, como padre, lo que nos gusta a nosotros, lo que quisiéramos que ellos fueran, pero nosotros como padres, más a ellos no les dejamos, ¿verdad?, hablar, no los dejamos que piensen por ellos mismos, ¿verdad? Entonces, a ellos de alguna manera, pues, no les llega a gustar la situación que nosotros les estamos inculcando. Por lo tanto, hay que dejarlos elegir a ellos, porque pues a ellos se van a desenvolver mucho mejor, de acuerdo a la actividad, a la carrera, ¿verdad?, que a ellos les guste, la cual pretenden realizar. No es lo que a nosotros nos gusta, sino lo que a ellos les gusta en verdad, ¿sí? Entonces tenemos que ser cuidadosos en todo esto, porque muchos de los padres caen en eso. Y yo sé de ejemplos, verdaderamente, que los papás, ¿verdad?, principalmente en mi tiempo, les inculcaban lo que era la carrera de la abogacía, o una carrera médica principalmente, las cuales eran muy comunes, que sus padres, ¿verdad?, habían realizado los sueños de ellos en sus hijos, y muchas veces los hijos fracasaban, no les gustaba, o eran obligados a veces a desempeñar también ese estudio, pues, a empezar esa carrera que de alguna manera no les agradaba. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando es un objetivo bueno, pero nos afanamos, le digo, ¿verdad?, y echamos todo a perder, cuando a nosotros no nos corresponde elegir tal o cual situación. Aleluya. Entonces, cuidado también con afanarse por algo del mundo, pues esto produce, sabemos, ¿verdad?, por experiencia, y así nos lo dicen también, que produce, ¿verdad?, agotamiento, produce mucha tensión, incluso nos lleva hasta la muerte también. Afanarse, ¿verdad?, por algo del mundo, ¿sí? El pecado sabemos, ¿verdad?, que lleva a consecuencias de muerte eterna también. Entonces, vemos que el afanarte te lleva también, fíjense, estamos hablando, ¿verdad?, de la ansiedad, porque así lo dice el subtítulo. El afanarse te lleva a la ansiedad. ¿Y qué significa ansiedad para nosotros, verdad? Pues cuando estamos ansiosos por hacer o conseguir alguna cosa también, pero ansiosos, ¿verdad?, que ya pues, ¿verdad?, no aguanto el empezar a realizar aquello que está aquí en mi mente también, ¿verdad? De alguna manera, lo tengo bien aquí en mi mente, que ya me urge proyectarlo también, hacerlo realidad. Entonces, fíjense, es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, ¿sí? Una gran inquietud. O sea, es una intensa, también dice, agitación, y una extrema también inseguridad. O sea, inseguridad, ¿por qué? Porque yo quiero realizar algo, ¿verdad?
porque supuestamente a lo mejor pienso que no se va a dar en el momento en el cual yo estoy actuando, el tiempo, ¿verdad?, en el que estoy dando para realizar cierta cosa o actividad. Siento a lo mejor, ¿verdad?, que no se va a dar. Entonces como que apresuro la cosa, hay un afán, hay una ansiedad, ¿verdad?, una agitación extrema, ¿verdad? Todo esto es por inseguridad también. Entonces, también dice la ansiedad, es una angustia también, lo dicen. Hay intranquilidad, hay incomodidad, hay congoja, hay temor, hay mucha tensión ahí, incluso hasta hay pánico también a causa de la ansiedad. Entonces, esa inseguridad me lleva, sí, a todo este tipo de situaciones y todo este tipo de palabritas que estoy nombrando que hay en cada uno de nosotros, que de alguna manera se producen también, nos llevan a realizar las cosas apresuradamente, ¿sí? Por que le digo, ¿verdad?, en nosotros hay inseguridad, se piensa que no se va a dar. Entonces, también todo esto, fíjense, acompaña a algunas enfermedades incluso, en especial a ciertas enfermedades de neurosis principalmente. O sea, nos llevan más allá, ¿verdad?, a enfermarnos, pero de una manera también en la cual, le digo, esa enfermedad la llevamos a otro nivel también, que a veces es muy difícil erradicarla también. Fíjense, enfermedades, ¿verdad?, neuróticas de tipo neurosis. Entonces, ¿qué es neurosis también? Entonces nosotros veíamos que es un trastorno psicológico que hace sufrir a las personas, pero también es una condición, ¿verdad?, manejable también y curable. Si la persona quiere, sabemos que en Cristo Jesús, ¿verdad?, todo lo podemos y podemos ser libres de toda situación en la cual el enemigo nos haya hecho caer también. Podemos salir adelante, ¿sí? Ese es un trastorno también parcial únicamente, ¿sí?, que puede ser duradero si nosotros queremos, ahí puede quedar incluso toda la vida, o puede quitarse incluso, ¿verdad?, de un momento a otro, pero si nosotros ponemos atención, ponemos empeño, que esto sea erradicado en nuestro ser, ya sea con ayuda profesional, o principalmente nosotros los cristianos lo hacemos con la ayuda del Señor a través de la oración, porque sabemos que el Señor real, ¿verdad?, su palabra es efectiva, su palabra llega, penetra, sana, cambia, transforma a la persona de una manera tremenda, especial. Los que sabemos de estas cosas lo hablamos con plena seguridad porque así es y así sucede. Entonces, ¿verdad?, sufres al no ver realizados tus sueños, ¿verdad?, u objetivos también. O sea, si es la neurosis, pues te hace sufrir exageradamente también. Cristo vive. Pero fíjense también, nosotros debemos destacar que también la ansiedad produce una situación de peligro, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Cuando es una situación de peligro inminente, la ansiedad se produce en una reacción humana natural, ¿sí? Cuando estamos en una situación de peligro, cualquiera de nosotros cristianos y no cristianos, ¿sí?, en una situación de peligro, hay ansiedad también, se produce la ansiedad en todos nosotros. Entonces es una ansiedad natural que afecta a la mente y afecta al cuerpo también, para bien o para mal también, ¿sí? Entonces, fíjense, yo decía, ¿verdad?, por esto, porque aquí entra el que nosotros estemos en completa calma, ¿sí?, cuando es para bien o cuando es para mal. Si no estamos en calma, ¿verdad?, no estamos tranquilos, quietos, nos dominan pues los nervios, ¿verdad?, no hay dominio propio en nosotros para tener una buena reacción ante el peligro, pues esto puede ser, les digo, ¿verdad?, siempre para mal, pero también la ansiedad puede ser buena de cierta manera, fíjense, porque lo decimos también. Fíjense, ya, ¿verdad?, que si se entró en pánico o entramos en pánico, ¿verdad?, pues no se podrá actuar de alguna manera, ¿sí?, como que estamos bloqueados mentalmente. No se toma una buena decisión ante la circunstancia, ¿verdad?, ante el peligro, y me puede costar incluso, ¿verdad?, la vida también ahí, en esa situación de peligro. Entonces, la ansiedad tiene
una importante función básica, fíjense, de supervivencia en situación de peligro estamos hablando. Es un sistema de alarma también para nosotros que se activa cuando una persona percibe un peligro o percibe una amenaza. Estamos viendo, ¿verdad?, que no es tan mala la ansiedad. Miren, cuando buscamos nosotros afanosamente las cosas de este mundo y cuando estamos en una situación de peligro o amenaza, en ambos casos se dan estas reacciones también en nuestro cuerpo. Se llaman también, ¿verdad?, sensaciones físicas de ansiedad también. Cuando nosotros buscamos, ¿verdad?, les digo, afanarnos, ¿verdad?, a las cosas de este mundo, o cuando viene también ese afán y viene la ansiedad por alguna situación de peligro, en esas dos situaciones, ¿verdad?, suceden estas cosas que vamos a nombrar ahorita, las sensaciones físicas de ansiedad. Entonces, nosotros estamos viendo ahí que de alguna manera, y vamos a dar también unos ejemplos, fíjense, se produce, ¿verdad?, en esas sensaciones, nos damos cuenta en nuestro cuerpo, se produce la aceleración del ritmo cardíaco, ¿verdad? Sabemos que la respiración aumenta, ¿verdad?, como que nos agitamos, respiramos más rápido, más fuerte. También se produce tensión muscular. También, ¿verdad?, hemos experimentado nosotros que las palmas de las manos sudan también, ¿verdad?, cuando estamos en ciertas situaciones de aprieto. Sientes un malestar incluso en el estómago también, ¿verdad? Algunos pues hasta van más allá, ¿verdad?, hasta les dan mal de estómago. También incluso tiemblan las manos y tiemblan las piernas también, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo, verdad? Situaciones de miedo, de peligro, ahí viene todo este tipo de situaciones. Y esto que les acabo de hablar sucede verdaderamente en el cristiano y los no cristianos. Y vamos a dar unos ejemplos, digamos, nosotros veíamos ahí, ¿verdad?, que también nos daban ese ejemplo cuando estamos ante un examen, ¿verdad?, cuando lo estamos haciendo, pues estamos nerviosos, ¿verdad?, lo están realizando, temblamos, sudan las manos, no se acuerda la persona, que también se bloquea un poco su mente, a pesar de que estudió todo, como que se pone nervioso, ¿verdad?, y en el momento piensa que lo va a reprobar. Y aún, ¿verdad?, cuando ya el examen se terminó, ya lo calificaron, no lo van a dar, ahí más todavía, ¿verdad?, se pone uno con todos estos síntomas bien nervioso. Y cuando le dice, ¿verdad?, que reprobó, hasta se muere la persona también ahí. O sea, hasta salen algunos, ¿verdad?, llorando, salen golpeando la puerta, golpeando la mesa, todo eso, ¿verdad?, por el problema que suscitó, el cual pues reprobaron el examen. Otra situación también, ¿verdad?, yo he nombrado mucho esto, los partidos de fútbol principalmente, ¿verdad?, cuando se va a un estadio, ven todos bien animados, pero pensando también que a lo mejor va a perder el equipo. Tal vez apostaron también dinero, se están ahí tronando los dedos, ¿verdad?, están entrelazándose los dedos, que de alguna manera ya antes de llegar hasta el estadio ya están sufriendo y están en el estadio, ¿verdad?, con el partido encima, que le están anotando goles a su equipo, entonces empiezan a sufrir ahí tremendamente. Y en un momento dado, nosotros lo sabemos cuando son, porque hay hermanos también quienes apuestan cosas tremendas en los partidos de fútbol, de básquetbol, en otro tipo de partidos también, apuestan casas, dineros extremadamente grandes, que de alguna manera incluso personas llegan a irse para otro lugar, a desaparecerse, porque no pueden pagar ese tipo de deudas que se echaron a través, ¿verdad?, de estas apuestas, poniendo, ¿verdad?, de intermedio ahí un partido de fútbol, de básquetbol, de béisbol, lo que usted quiera, pues. Entonces, es delicado todo este tipo de situaciones. Incluso los cristianos también todavía nos gustan muchas cosas de estas, ¿verdad? Los partidos, como no se tienen exámenes, ¿verdad? Entonces, se tiene que tener mucho cuidado. Las personas incluso, ¿verdad?, al no poder pagar, muchos también incluso se suicidan también. Nosotros, ¿verdad?, también el vestido, ¿verdad?, con respecto al calzado, la habitación, todo eso, ¿verdad?, pero el vestido, el calzado principalmente, ¿verdad?, las cosas de alimento, donde hay ofertas, todo eso. A veces vemos algo por el internet, por televisión, corremos allá, ¿verdad?, rápido, que a veces hasta hay choques, todo eso.
Dice, no vayan a ganar esto, no vayan a ganar aquello, está barato, ¿verdad? Se lo lleva pronto a la gente. Entonces entramos también, ¿verdad?, en un afán de ir rápido, hacemos todo lo posible, pero entra ahí la ansiedad que nos hace actuar de una manera también incontenible, que nos lleva a otro tipo pues de acciones, las cuales pueden salir o sea, muy perjudiciales para nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense de qué manera se dan las cosas, te analiza, van más allá también todo lo que nosotros a veces pensamos comúnmente, ¿sí? Entonces, nosotros veíamos principalmente, ¿no?, ahorita en ese famoso Black Friday, cuando las personas están ahí en un momento en la tienda, que se pelean por las cosas, llegan a pleitos tremendos ahí hasta darse golpes. ¿Por qué? Porque se están llevando, ¿verdad?, aquella cosa que esa persona quería y no quiere, ¿verdad?, que se la quiten. Si la tiene la otra persona, se la quiere incluso quitar también de las manos. Y miren lo que produce la ansiedad por tener esa situación también. Y lo vemos completamente. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por ese tipo de situación? Pero gracias a Dios, porque nosotros de alguna manera, ¿verdad?, controlamos ese tipo de situaciones ayudados por el Espíritu Santo, pero sí pasan, sí suceden en nosotros los cristianos este tipo de cosas, de situaciones. Por eso el Señor, ¿verdad?, nos habla ahí principalmente, ¿verdad?, del afán y la ansiedad, que no nos preocupemos, qué vestiremos, ¿sí?, qué comeremos. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros sobre estas cosas que necesitamos, ¿verdad? Si necesitamos casa, necesitamos un coche, Él lo sabe también, entonces va a llegar de alguna manera. Pero en nosotros no debe de permanecer el afán por perseguir esas cosas y no caer en la situación de ansiedad, ¿verdad?, querer lograrlo hasta que se dé o que yo obtenga, ¿verdad?, lo que quiero a través de cualquier medio. Tenemos que tener mucho cuidado y el Señor nos lo hace ver aquí de alguna manera, ¿verdad? El afán y la ansiedad. El Señor nos habla de una manera bien tremenda, haciéndonos comprender lo que es este tipo de situación, ¿verdad? A nosotros nos toca investigar ahí más qué quiso decir el Señor, ¿verdad?, con todo esto, y cómo no, llegamos a saber más cosas sobre esta situación. Entonces, la ansiedad es una sensación que experimentamos ante un peligro, problema o amenaza. Entonces, vemos, ¿verdad?, que está sucediendo o que está por suceder, ¿sí? O sea, que está sucediendo o que está por suceder. Y que tiene un tiempo de duración también, ¿sí?, ya sea corto o sea largo. Yo me refiero por esto, ¿verdad?, porque hay situaciones en las cuales la gente está en una ansiedad, ¿verdad?, por días, por años, mientras no pasen su problema, digamos, ¿verdad?, problemas de deudas, ¿verdad?, de años, pues ahí está, ¿verdad?, ese afán por trabajar duro, fuerte, y esa ansiedad, ¿verdad?, por no poderse pagar, que nos trae problemas, ¿verdad?, con las personas, todo eso. Entonces, a largo plazo, ¿verdad?, esa ansiedad, o sea, se está cargando con ese tipo de situación por años, por mucho tiempo. Y a corto plazo, ¿verdad?, cuando se le da pues solución, cuando nos damos cuenta que nos ha perjudicado, que no es bueno esto, entonces actuamos prontamente para salir de esto. Pero cuidado, porque hay situaciones, ¿verdad?, que en las cuales no se puede de alguna manera salir prontamente, sino que por negligencia va a prolongarse este tipo de situaciones. Cuidado. Entonces, la preocupación y los sentimientos de tensión y estrés también son formas de ansiedad. Eso lo sabemos también, ¿verdad? Porque todo eso, esa tensión y ese estrés, le digo, pues llevan a hacer muchas cosas, ¿verdad?, hasta el suicidio. Entonces, también el miedo es una forma también, ¿verdad?, de ansiedad. Ya lo habíamos dicho de alguna manera. Entonces, todo el mundo de alguna forma experimenta sentimientos, ¿verdad?, de ansiedad, pero en Cristo Jesús, los cristianos somos más que vencedores. Amén. Podemos salir adelante y aquí está la tarea de todos nosotros, ayudar a todo este tipo de personas que se encuentran, ¿verdad?, en un afán, que se encuentran en una ansiedad por perseguir a las. Podemos orientarnos, ten cuidado, ¿verdad?, porque puedes caer en esto, te puede llegar a esto y, ¿verdad?, tal vez te lleve un tiempo en salir. Tienes que tener mucho cuidado. El Señor, le digo, nos pone en muchas situaciones, ¿verdad?, en la familia, allá afuera, cuando nosotros
podemos llevar el mensaje de salvación. Y con esto, ¿verdad?, un poquito más de indagación, podemos hacerle entender bien a la persona lo que significa esto a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Bien cimentado no sé, otro consejo que le quiero dar a esta persona. El Señor es el que nos va a ayudar, digo, ayudados por el Espíritu Santo. Nos va a ayudar a nosotros y va a ayudar también a otras personas, ¿sí? Porque siempre todos vamos a experimentar de alguna manera este tipo de situación en algún tiempo o en algún otro tiempo, si no es que se está experimentando también. Que Dios le bendiga muchísimo, llévese esto en su corazón con el Señor, ¿verdad? Que todo lo que toque prospera y el Señor viene pronto, ¿verdad? Estemos a cuentas con Él. Aleluya. El Señor viene. Cristo vive.